Antes de gastar cientos o incluso miles en un mecánico, tengo un truco de los $6 que puede hacer que tu calor soplar el doble de caliente. Sí, has oído bien, el doble de caliente, y es tan sencillo que cualquiera puede hacerlo. Quédate conmigo, porque al final te revelaré un consejo secreto que puede prevenir hasta 40% de los problemas comunes del motor. En serio, esto podría ahorrarte mucho dinero y dolores de cabeza. ¿Estás listo para convertir tu auto frío en un potencia cálida, sin arruinarte? Vamos a sumergirnos. Lo primero es lo primero. Comprueba el termostato. Comience por revisar el termostato. En autos con más de 8 años, un termostato defectuoso es la causa de aproximadamente el 30% de los problemas de calefacción. Si suele ignorar la luz de verificación del motor, suele ser una pista importante. Un código P128 generalmente significa que el termostato está atascado en la posición abierta. Cuando está abierto, el refrigerante fluye continuamente, impidiendo que el motor y la calefacción alcancen la temperatura adecuada. No importa cuán alta configure la calefacción, la cabina permanecerá fría. A veces, la computadora del auto no detecta este problema, por lo que es necesario realizar una revisión manual. Después de apagar el motor, espere unos minutos y toque con cuidado la manguera superior del radiador. Si aún está fría, es posible que el termostato esté atascado en la posición abierta. Mucha gente omite este paso, pero es importante para detectar problemas de calefacción a tiempo. En segundo lugar, verifique el nivel de refrigerante. A continuación, revise el nivel de refrigerante. El refrigerante no solo mantiene el motor frío, sino que también calienta el habitáculo. Sorprendentemente, solo el 19% de los conductores lo revisan con regularidad. La mayoría solo se da cuenta cuando hay un problema. Un nivel bajo de refrigerante puede provocar temblores en el coche. Asegúrese de que el motor se haya enfriado antes de abrir el tapón del radiador para inspeccionar el líquido. También es recomendable revisar el depósito de refrigerante para comprobar que todo esté en el nivel correcto. Nunca deje que el nivel del refrigerante sea demasiado bajo ni demasiado alto. Cuando es demasiado bajo, puede entrar aire en el núcleo del calefactor, impidiendo que produzca aire caliente. El núcleo del calefactor funciona haciendo circular refrigerante caliente, que un ventilador impulsa para calentar la cabina. Sin suficiente refrigerante, ningún control de temperatura logrará calentar el interior. Demasiado refrigerante también puede causar problemas. El exceso de presión puede impedir el funcionamiento del núcleo del calentador y causar problemas graves como sobrecalentamiento del motor, fallos de encendido o fallas eléctricas. Si el nivel de refrigerante parece normal, puede revisar otras posibles causas de problemas de calefacción. Verifique que el vehículo esté funcionando a la temperatura ideal. Para que la calefacción pueda calentar adecuadamente la cabina, el motor debe alcanzar su temperatura ideal de funcionamiento. Esto es especialmente cierto en vehículos antiguos. Realice un viaje corto y observe el indicador de temperatura. Cuando la aguja se encuentre en el centro, el motor estará a la temperatura correcta. Si permanece baja después de unos 15 minutos, podría indicar un problema con el refrigerante, mientras que una lectura excesivamente alta podría indicar un problema en el sistema de refrigeración. Una vez que la temperatura se normalice y se estabilice, apague el motor e inspeccione debajo del capó si es necesario. Verifique la configuración del aire acondicionado, que es el número 4. La facilidad de uso del aire acondicionado es más importante de lo que muchos creen. De hecho, el 42% de los conductores afirma que un sistema de aire acondicionado fácil de usar es una de las características más importantes al comprar un coche nuevo. Los controles de climatización táctiles suelen ser confusos, y muchos conductores aún tienen dificultades con los botones físicos.
Ni siquiera la función auto siempre soluciona el problema. Para calentar el habitáculo de forma eficiente, gire el dial de temperatura completamente hacia el lado caliente y luego aumente gradualmente la velocidad del ventilador a medida que el coche se calienta, comenzando desde baja. Pulse el botón de recirculación para reutilizar el aire caliente del habitáculo en lugar de aspirar constantemente el aire frío del exterior. Esto acelera el proceso de calentamiento, especialmente cuando las temperaturas son bajo cero. Sin embargo, evite usar la recirculación si las ventanas están empañadas, ya que puede empeorar la visibilidad. Asegúrate de escuchar esto cuando estés modificando la configuración del aire acondicionado. El actuador de la compuerta de mezcla controla la cantidad de aire caliente o frío que entra en la cabina. Se mueve para bloquear el aire caliente cuando el aire acondicionado está encendido, bloquear el aire frío cuando la calefacción está encendida y permitir una mezcla de ambos cuando el dial está en una posición intermedia. Algunos autos usan una válvula de control de calefacción, pero el resultado es el mismo. Las señales de un actuador de la compuerta de mezcla defectuoso incluyen que la cabina esté demasiado caliente cuando se desea que esté fría, demasiado fría cuando se desea que esté caliente, o que la temperatura cambie de forma impredecible. Para probarlo, encienda el motor y coloque el dial en la posición más fría. Luego, muévalo rápidamente al medio y, finalmente, a la posición más caliente. Debería escuchar un golpeteo en el tablero, lo que indica que el actuador está funcionando correctamente. Los ruidos eléctricos, en lugar de los golpes, pueden indicar un problema. Hay una cosa más que hay que comprobar antes de revelar la razón más frecuente por la que la calefacción de tu coche no funciona. Antes de llegar a la causa más común de falla del calentador, hay una última cosa que verificar para asegurarse de que su sistema esté funcionando correctamente. En sexto lugar, verifique la resistencia en el motor del soplador. Una de las piezas más impredecibles de tu coche es la resistencia del motor del ventilador. Algunas fallan a los pocos años, mientras que otras pueden durar décadas. Por suerte, suele ser fácil saber cuándo está a punto de dejar de funcionar. Puedes probarla con aire caliente o frío, pero como la calefacción no funciona, usaremos aire frío para esta prueba. Comience configurando el ventilador a la velocidad más baja y luego auméntelo gradualmente hasta la más alta. Si la velocidad del ventilador aumenta suavemente, tanto la resistencia como el motor del ventilador están en buen estado. Pero si la velocidad del ventilador no cambia o se mantiene igual, probablemente tenga un problema. Si no sale aire por las rejillas de ventilación, es probable que la resistencia también esté dañada. Reemplazarlo es sencillo y relativamente económico. Un kit completo de motor de soplador cuesta alrededor de $100. Antes de cambiar nada, asegúrese de que el fusible no esté fundido probándolo con un multímetro o una lámpara de prueba. Si el fusible está fundido, reemplazarlo debería restaurar el motor del soplador. Si el fusible está intacto, es posible que deba reemplazar la resistencia, el motor o ambos. Utilice siempre repuestos de alta calidad. Como explico en mi video, 11 piezas ridículamente baratas que arruinan tu motor rápidamente, evite cometer esos costosos errores. Si el motor del ventilador funciona correctamente, el siguiente paso es verificar el núcleo del calentador. El séptimo paso es examinar el núcleo del calentador. En esta etapa, es razonable sospechar que un núcleo calefactor obstruido impide que el coche se caliente. Puede confirmarlo localizando las dos mangueras del núcleo calefactor. Busque dos tubos negros que van del motor al cortafuegos. Si alguna de las mangueras se siente fría cuando el motor está caliente, es probable que el núcleo calefactor esté obstruido. Las obstrucciones ocurren cuando el refrigerante viejo se deteriora con el tiempo. El óxido, los sedimentos y los pequeños residuos
comienzan a acumularse dentro del núcleo del calentador y se asientan en pequeñas grietas. La mayoría de los mecánicos recomiendan reemplazar el núcleo del calentador, pero no se apresure a gastar su dinero. Reemplazarlo puede costar alrededor de $1,000 y para autos de lujo como Mercedes o BMW puede superar fácilmente los $2,000. Algunos mecánicos pueden sugerir una limpieza estándar del refrigerante, pero esto no eliminará los sedimentos dentro del núcleo del calentador. A menudo solo intentan venderle algo. Si bien la calefacción puede mejorar temporalmente, la obstrucción regresará y deberá enfrentar un reemplazo costoso. ¿Cómo limpiar un núcleo de calentador bloqueado? Limpiar el núcleo del calentador casi siempre es mejor y mucho más económico que reemplazarlo, siempre que no haya fugas. Hacerlo uno mismo cuesta menos de $30, mientras que un taller mecánico puede cobrar entre $100 y $250. Solo necesita unas pocas herramientas básicas: una manguera de jardín, CLR, eliminador de calcio, cal y óxido, guantes y gafas de seguridad, alicates o una herramienta para quitar abrazaderas de manguera, una bomba de aire, un embudo y un poco de refrigerante adicional para rellenar. Este método es muy efectivo y funciona en más del 90% de los casos, siempre que siga los pasos cuidadosamente, incluyendo los consejos adicionales al final. Con esta descarga, puede eliminar la obstrucción y restaurar el rendimiento de su calentador sin gastar una fortuna. Paso 1. Verifique si hay fugas en el núcleo del calentador. Antes de hacer nada, es fundamental asegurarse de que el núcleo del calefactor no tenga fugas. Limpiar un núcleo que ya tiene una fuga solo empeorará el problema, y reparar un tablero dañado puede ser extremadamente costoso. Comience por inspeccionar el interior de su vehículo. Si nota un olor dulce a refrigerante o ve líquido goteando detrás del tablero, es probable que el núcleo del calefactor esté dañado. A continuación, revise el drenaje del aire acondicionado debajo del vehículo. Ver refrigerante mezclado con agua aquí es inusual y puede indicar una fuga. Otro método confiable es usar un comprobador de presión, que puede hacer usted mismo o encargar a un mecánico. Muchos talleres revisarán las fugas de forma gratuita si se lo pide amablemente. Si se encuentra una fuga, debe reemplazar el núcleo del calefactor. Productos como el sellador de fugas para radiadores no solucionarán este problema. Si no hay fugas, puede continuar con el siguiente paso. Paso 2. Retire las mangueras del núcleo del calentador. Una vez que el motor se haya enfriado por completo, es hora de retirar las mangueras del núcleo del calefactor. El refrigerante caliente y presurizado puede causar quemaduras graves, así que tenga cuidado. Coloque un recipiente de plástico debajo del vehículo para recoger el refrigerante que pueda gotear. Si bien el refrigerante tiene un olor dulce que puede atraer animales, es altamente tóxico y debe desecharse correctamente. Utilice un extractor de abrazaderas para separar con cuidado las mangueras de entrada y salida del núcleo del calefactor. Paso 3. Vaciar el refrigerante. Es necesario drenar completamente el refrigerante que quede dentro del núcleo del calentador. El método más eficaz es usar una bomba de aire, insertándola en un respiradero para expulsar el refrigerante. Para mayor precisión, cambie al respiradero opuesto y repita el proceso hasta que no salga más refrigerante. Si aún queda refrigerante, puede que sea necesario tomar medidas adicionales para asegurar que el núcleo del calentador esté completamente vacío antes de continuar. Paso 4. Agregar el CLR. CLR es un potente limpiador diseñado para eliminar el calcio, la cal y el óxido superficial de fregaderos, bañeras y otros electrodomésticos. Hace unos años, algunos expertos descubrieron que también podía usarse para limpiar núcleos de calentadores. La seguridad es lo primero.
El CLR puede irritar la piel si no lo has manipulado antes. Asegúrate de usar guantes y gafas de seguridad antes de empezar. A continuación, tome un embudo y una manguera que llegue directamente al núcleo del calentador. Vierta el CLR en el núcleo hasta llenarlo. Paso 5. Déjalo actuar. Una vez que el CLR esté dentro, déjelo actuar. La solución empezará a actuar sobre el óxido y la acumulación, descomponiéndolos. Muchas guías sugieren esperar 15 minutos y repetir el proceso si es necesario, pero en mi experiencia es mejor hacerlo una vez y a fondo. Deje que el CLR repose en el núcleo del calentador durante aproximadamente 1 hora. Este tiempo suele ser suficiente para disolver los sedimentos y el óxido superficial. Paso 6. Limpiar el CLR. Ahora es momento de enjuagar todo. Use una manguera de jardín para eliminar los residuos del núcleo del calentador. Tenga cuidado con la presión del agua. Demasiada puede doblar o dañar las aletas del radiador, que son delicadas. Mantenga la presión del agua baja, entre 10 y 20 psi. Un cuarto o media vuelta en el grifo suele ser suficiente. Use la misma manguera corta que usó para enjuagar el CLR. Rocíe agua en el núcleo del calentador hasta que salga limpia. Comience por la entrada y luego por la salida. Esto garantiza que se eliminen completamente todos los residuos de ambos extremos del núcleo del calentador. Dependiendo de lo sucio que esté su sistema, podría ser necesario repetir el proceso. Si es así, deje actuar el CLR unos 30 minutos antes de volver a enjuagarlo. Paso 7. Reemplace las mangueras. Ahora que se ha quitado todo, es hora de volver a ensamblar el sistema, empezando por las mangueras. Una vez reemplazadas, asegúrese de que el radiador esté lleno de refrigerante. Este paso es crucial. Si se hace incorrectamente, todo el trabajo podría ser en vano. No solo podría estar en riesgo el motor, sino también el sistema de calefacción de la cabina. Un reensamblaje correcto garantiza que se restablezca el rendimiento del motor y la temperatura de la cabina. Paso 8. Llene y purgue el refrigerante. Toda reparación importante requiere purgar el sistema de refrigeración. Si omite este paso, se pueden formar bolsas de aire que atrapan el calor, creando puntos calientes que pueden causar daños graves al motor o sobrecalentamiento. Tomarse el tiempo para hacerlo correctamente podría ahorrarle miles de dólares en posibles reparaciones. Para empezar, retire el tapón del radiador y coloque un embudo antiderrames en el cuello del radiador. Aunque algunos intentan improvisar con una botella de plástico, esto es arriesgado e innecesario. Un kit de embudo de refrigerante adecuado cuesta alrededor de $25, o la mitad para una opción económica, y es una inversión que vale la pena y que durará años. A continuación, llene el radiador con el refrigerante recomendado por el fabricante. Si mezcla su propio anticongelante, utilice siempre agua destilada. Usar el refrigerante incorrecto puede provocar daños costosos, como la rotura de la junta de culata. Después del llenado, deje un poco de refrigerante extra en el embudo. Arranque el motor con el capó abierto. Ajuste el ventilador al mínimo y la calefacción al máximo. Confirme que salga aire caliente por las rejillas de ventilación. Regrese a la parte delantera del vehículo cuando se empiecen a formar burbujas en el radiador. Esto es normal, ya que el termostato se abre y el motor se calienta. Siga rellenando el embudo hasta que el nivel de refrigerante se estabilice. Si no aparecen burbujas, aumente ligeramente la velocidad del motor para calentar el coche más rápido, mientras comprueba que el aire caliente siga fluyendo hacia la cabina. Una vez que el motor alcance su temperatura óptima y el flujo de aire sea constante, apáguelo, vuelva a colocar el tapón del radiador, llene el depósito de rebose y realice una breve prueba de conducción. Después de que el coche se enfríe, revise el radiador una última vez para asegurarse de que permanezca lleno.
En este punto, el sistema de calefacción debería funcionar correctamente. Mantenimiento y lavado del refrigerante. Mantener la calidad adecuada del refrigerante es fundamental, ya que el refrigerante degradado o sucio causa aproximadamente el 60% de las fallas del núcleo del calentador. La mayoría de los vehículos requieren un lavado completo del refrigerante cada 48.000 a 96.000 kilómetros, o aproximadamente cada 2 a 5 años. Si bien contratar a un profesional para realizar este servicio cuesta alrededor de $200, es una inversión que vale la pena para evitar reparaciones costosas y garantizar que el sistema de calefacción siga funcionando a su máxima eficiencia. Incluso si tienes un presupuesto ajustado, purgar el refrigerante de tu coche es sencillo. Necesitarás refrigerante, una bandeja de drenaje, un embudo antiderrames, agua destilada, guantes de seguridad, alicates y una solución para purgar el refrigerante. Paso 1. Drene el refrigerante usado. Coloque una bandeja de drenaje debajo del radiador y abra el tapón de drenaje. Deje que salga completamente el refrigerante usado. Una vez drenado, cierre bien el tapón de drenaje. Paso 2. Agregue agua destilada y enjuague. Con el depósito de refrigerante vacío, coloque un embudo y vierta agua destilada. Arranque el motor para que el agua circule por el sistema mediante la bomba de agua. Antes de agregar la solución de lavado de refrigerante, asegúrese de que el radiador esté lleno hasta el tope con agua, según sea necesario. Paso 3. Hacer circular el agua de descarga. Conduzca el coche de 10 a 15 minutos para que el lavado químico circule por todo el sistema de refrigeración. Vigile el indicador de temperatura. Si sube demasiado, podría haber bolsas de aire. Para asegurar que el agua llegue al núcleo del calentador, encienda la calefacción del coche. Si las rejillas de ventilación no expulsan aire caliente, es posible que tenga que añadir más agua. Paso 4. Retire el inodoro. Espere a que el motor se enfríe por completo y luego vuelva a abrir el tapón de drenaje del radiador. Retire el tapón del depósito para que el agua drene más rápido. Puede dejar el motor en marcha brevemente para eliminar cualquier resto de la mezcla de lavado. Intente drenar la mayor cantidad de agua posible antes de continuar con el siguiente paso. Paso 5. Rellene con refrigerante. Cierre el tapón de drenaje del radiador y rellene el sistema con refrigerante. Si prepara su propio anticongelante, utilice siempre agua destilada, ya que el agua del grifo puede contener minerales que degradan el refrigerante rápidamente. Purgue el sistema de refrigeración según las instrucciones del fabricante de su vehículo y realice una última prueba de conducción. Después de 20 minutos, el indicador de temperatura debería mantenerse en el punto medio y la calefacción debería funcionar correctamente. Si ambos indicadores son normales, la purga y el llenado del refrigerante se realizaron correctamente.